pareció sumamente complejo tratar de reunir en una declaración política todo lo que ha significado este grandioso Festival Nacional de la Juventud en términos de la heterogeneidad, en términos de la diversidad, en términos de la pluralidad y ante todo en términos de la esperanza que significa ver a la juventud reunida en torno a la posibilidad de la construcción de la paz y de la construcción de la unidad. Sobre la base de eso damos paso a la lectura de la declaración política que hemos elaborado los y las compañeros y compañeras en el marco de esta comisión. Con la alegría, la creatividad, la esperanza y el anhelo de fortalecer un movimiento juvenil que está llamado a superar la dispersión y la carencia de referentes a través de la unidad, nos reunimos en la ciudad de Bucaramanga los días 2, 3 y 4 de noviembre, jóvenes de todos los departamentos y regiones, de los más diversos sectores y expresiones sociales, estudiantiles, ambientalistas, de campesinos, trabajadores y barristas, del movimiento por la liberación sexual y de género, de expresiones culturales, artísticas y políticas, en este 10º Festival Nacional de la Juventud, en el cual se cumplen 30 años de este gran movimiento de festivales que históricamente han representado los anhelos de la juventud en la búsqueda de la paz con justicia social. Esta vez, unidos y unidas por la paz a la medida de nuestros sueños, no como una simple consigna, sino como expresión del más profundo sueño transformador de los y las jóvenes del país, entendemos que la idea de este festival es la idea de que hoy los y las jóvenes derrotamos la indiferencia y abrimos las puertas de la participación en política como parte activa de las grandes transformaciones que se avisoran en Colombia. Construir y llenar de contenido las consignas de la soberanía, de la democracia y de la paz con justicia social, de la diversidad, de la pluralidad y de la heterogeneidad. La juventud colombiana comprende que puede enmarcarse en una lucha decidida sobre la base de estas perspectivas. El momento político del país está atravesado por inmensas contradicciones al interior de los sectores en el poder. Por una parte, el gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos enfrenta una impopularidad de cerca del 70%, producto del intento de consolidación del modelo de acumulación por despojo, en donde ha venido afianzando la idea de las llamadas locomotoras de la miseria, con especial énfasis en la mineroenergética, para la consolidación del modelo extractivista. Así también la implementación y profundización del modelo de libre comercio, frente a lo cual vienen adelantando negociaciones de nuevos acuerdos de este tipo con países como Corea del Sur e Israel, así como el intento por revivir el ALCA a través de la Alianza del Pacífico. Todo esto cuando ya son claros los nefastos efectos de estas políticas en el país. Dentro de ello, mantiene una lógica demagógica en cuanto a la garantía de derechos sociales, en donde su política continúa orientándose a buscar los caminos para privatizar lo poco que aún se mantiene como público. Reflejo de ello es la profunda crisis de la salud y de la educación colombianas. De igual forma, se perpetúa el discurso ambivalente frente a la paz, pues aun cuando se dialoga sobre esta, se mantiene intacto el presupuesto para la guerra, a la vez que se robustecen las fuerzas militares y de policía en el marco de una doctrina militar basada en la lógica del enemigo interno. Por otro lado, las ansias guerreristas del uribismo buscan a toda costa la vuelta al poder, con el fin de consolidar su modelo de Estado confesional desde la perspectiva neoliberal y mafiosa, que en 8 años del gobierno del expresidente Álvaro Uribe no lograron consolidar. Su herramienta en esta ocasión es un continuo lanzamiento de dardos al proceso de paz. A partir de ello, la situación de la juventud colombiana continúa siendo cada vez más precaria, pues la posibilidad de construir un proyecto de vida digno, de desarrollar identidades culturales, urbanas y rurales propias, enfrenta enormes dificultades. El derecho mismo a ser joven se encuentra cercenado en las dificultades para acceder a la educación pública, al empleo digno y al sistema de seguridad social y pensiones. Consecuencia directa de la implementación de un modelo en donde los y las jóvenes no somos más que mano de obra barata para las transnacionales y los monopolios nacionales o pie de fuerza para engrosar las filas de las fuerzas militares.
por lo cual seguimos rechazando con ímpetu el servicio militar obligatorio, invitando a afianzar los procesos de objeción de conciencia. En los últimos tiempos brotan en el país vientos de cambio y sabemos pues que nos encontramos ante un auge de la movilización social y popular, con grandes hitos como el movimiento estudiantil a partir del 2011 a través de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, el movimiento indígena desde esa finca que hoy recorre valles y montañas, y cómo no, el valiente movimiento campesino que desde la Mesa de Interlocución y Acuerdo Mía, el Coordinador Nacional Agrario CNA y otras expresiones nos llama a la más profunda unidad por la defensa del territorio y el rechazo al modelo agrominero industrial de la muerte y el saqueo al que se han sometido al campesinado colombiano. Es un resurgir de la rebeldía popular que trae consigo la rebeldía juvenil y que se manifiesta en el fortalecimiento de un gran movimiento por la defensa del espacio desde la perspectiva del territorio, producto de la indignación que despierta la exclusión política, la marginalidad y la represión, únicas respuestas dadas por un régimen político a todas luces obsoleto. Los y las jóvenes del país, rodeamos entonces la mesa de diálogos de La Habana entre las FARC y el gobierno de Colombia, como un escenario que responde al clamor nacional de una salida política al conflicto social y armado, que encuentra en estas conversaciones una nueva posibilidad para la reconciliación y la búsqueda de la paz, como lo representa también la eventual apertura de unos diálogos entre el ELN y el gobierno nacional. Ahora bien, los y las jóvenes reunidos y reunidas en este festival entendemos que no es posible ni deseable hablar de una paz seca, de la paz de los sepulcros y el silenciamiento de los fusiles con los que sueñan los apologetas de la guerra, sino que es necesario hablar de paz, desde la justicia social, desde las verdaderas posibilidades de democratizar un país y construir esto. No solamente entre el gobierno nacional de las guerrillas, sino a partir de una participación activa de la sociedad civil que hoy exige un lugar en la mesa, además de un cese al fuego bilateral y un escenario democrático de representación de acuerdos, que encuentre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, un escenario posible para él, pero además para avanzar en la construcción de un escenario de discusión política nacional deliberatorio y participativo mucho más amplio. La decisión de la paz no reposa exclusivamente en el presidente de la República. Por tanto, rechazamos de manera vehemente el llamado referendo por la paz, impulsado de manera unilateral por el presidente Juan Manuel Santos ante el Congreso de la República, el cual da carta blanca para que éste someta a consideración cualquier iniciativa que se le ocurra, de tajo antidemocrático, que no reconoce el consenso de las mayorías, abiertamente inconsulto y que de ninguna manera impulsa los diálogos, sino que por el contrario marca los ritmos del proceso de paz en función de su afán eleccionista. Cambios, impulsado por un pueblo que no aguanta más un régimen caduco, que representa los intereses de la oligarquía colombiana, sometiendo al pueblo a una crisis profundizadora de la criminalización, a la falta de reconocimiento de la territorialidad, a la ausencia de participación política y a la vulneración de derechos económicos, colectivos y sociales. Por lo que proponemos a la juventud colombiana articular y desarrollar un amplio, diverso e incluyente movimiento juvenil por la paz, la justicia social, la solución política y los derechos juveniles. Que se impulse esta noción de paz como el componente por excelencia para la consecución de una vida digna. La participación en una amplia lógica que garantice la intervención directa sin mediaciones en la solución de sus más acusantes problemas. La lucha por una educación como una bandera de dignificación y emancipación de nuestra condición de jóvenes. Y la desmilitarización como el aporte más importante a la finalización de la guerra. En este sentido, y como un impulso a este propósito de articulación y lucha por la paz, desarrollaremos en esta etapa y con los aportes del 10º Festival la hoja de ruta trazada para el desarrollo de iniciativas como la lucha por el desmonte del ESMAD, la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, la campaña por el trabajo digno, la campaña por la derogación de la Ley 100 y su reforma, y la marcha nacional
de jóvenes por la paz, con justicia social, por los derechos juveniles y de impulso de la Asamblea Nacional Constituyente. Entendiendo que los y las jóvenes de Colombia somos poder constituyente y que vamos avanzando hacia un movimiento juvenil por la paz, la justicia social y la solución política al conflicto social armado con las más diversas iniciativas. Los jóvenes colombianos nos sumamos a ese gran corriente de transformación que hoy recorre el mundo entero y se asienta en América Latina con la esperanza de trastocar las fibras más sensibles del modelo, permitiéndonos avanzar en la construcción de un nuevo modo de vida. Por lo tanto, desde el 10º Festival Nacional de la Juventud, saludamos el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que se realizará en la hermana ciudad de Quito, Ecuador, entre el día 7 y 13 de diciembre, disponiéndonos a partir de este momento a contar con una gran participación en este escenario, con un grito de rebeldía juvenil y estudiantil contra el imperialismo, un grito de dignidad por la autodeterminación y la vida. ¡Viva la unidad de la juventud colombiana! ¡Viva el 10º Festival Nacional de la Juventud y los Estudiantes! ¡Y que viva el movimiento juvenil por la paz y los derechos juveniles!